Bueno, hoy tenemos Café Filosófico, nos acompaña el licenciado en Filosofía, Víctor Hugo Galván. Y pues me da gusto saludarte, bienvenido nuevamente, Víctor. Hola, muy buen año. Igualmente para ti. Gracias por invitarnos acá. Gracias. Bueno, ahora con novedades, porque bueno, hemos conocido el Café Filosófico, la intención de estas reuniones, de filosofar, la repercusión a nivel personal y social que tiene, y que pues nuestra intención es seguirle dando ese impulso y ese valor a esta actividad del Café Filosófico. Y bueno, ya más o menos algunos han entendido, han participado, y la reflexión y el filosofar les ha gustado, ¿no? Sí, sí hemos tenido aceptación. Para la hora y para el día hemos llegado a tener gente, 30 personas. Así a veces que de plano no van, son como 15, 13 personas, pero la charla es muy amena y la reflexión mucho más. Muy bien, y ahora me comentas que este año van a comenzar también con otra actividad que se llama Seminario Socrático. Sí. ¿Qué es un seminario socrático? Bueno, vamos a tener nuestras sesiones de café filosófico, que es ir a dialogar, ir a reflexionar, a cuestionar. Y en las sesiones de café filosófico no les pedimos lectura previa. Realmente es desde la experiencia. Por ejemplo, si yo voy a hablar de la muerte, bueno, cómo me ha afectado en mi entorno. Pero si tú vas a una sesión de café filosófico y todavía quieres profundizar más el tema, en la próxima semana del café abrimos el seminario socrático con el mismo tema. Y entonces ahí en la sesión de café yo les voy a dar una lectura. Y en la lectura el próximo lunes, si van leídos y a lo mejor se avientan algunas preguntas de su reflexión, ya vamos a entrarnos ahora sí a filosofar un poquito más grueso de lo que estábamos filosofando. Es decir, el seminario socrático es la continuación del café para llegar a una reflexión más profunda, más global, más completa, ¿sí? Sí, un poco más rigurosa de lo que es el café. El café es una charla en la que filosofamos con nuestros pensamientos, y con nuestras razones, damos razones de la experiencia, pero en determinado momento sí nos quedamos, no sabemos más. Y si nosotros damos una lectura, el día que regresen ya leídos, a lo mejor es una lectura de 1 o 2 hojitas. Tampoco vamos a dar una lectura de un libro, ¿no? Porque también vamos a tratar de fomentar eso, ¿no? La lectura en nuestros asistentes. Muy bien, pues ahí está, mejorando y cada vez aportando más formas de que los seres humanos estemos informados y podamos entender nuestra vida, que somos tan complejos, tan difíciles, que necesitamos filosofar. Bueno, el tema de hoy es ser político, porque es el tema que van a abordar en el próximo Café Filosófico. El próximo lunes a las 5:20, ya saben, Madero 305. Ahí los esperamos. Y sí, vamos a hablar sobre el ser político. ¿Cómo ven? Sí, de política no nos habíamos metido mucho por lo mismo de las elecciones el año pasado, pero ahora nos llega una inquietud, ¿no? El ser político, ¿quién es? ¿Somos todos o aquel que solamente estudia política, ciencias políticas o abogacía, ¿no? Leyes, ¿no? Pero ¿quién es el ser político? Todos podemos opinar sobre la política. De repente ya todo el mundo puede comentar o solamente el que está en un partido político, por ejemplo. ¿Quién es el ser político? ¿Qué es la política? Sí, para empezar podemos definir qué es la política. Tal vez ni eso tenemos tan claro. Sí, de hecho sí podríamos empezar a definir. Ya ves que nuestra cultura occidental tiende a conceptualizar, ¿no? Empezamos, ¿qué es esto? Y de ahí arrancamos. Y yo pienso que sí, podemos definir qué es la política y quiénes hacen política. ¿Todos hacemos política? ¿Todos tenemos derecho a hacer política o solamente los políticos? Entonces, de ahí se va a basar nuestra charla. Vamos a profundizar todo eso porque tenemos derecho a opinar sobre un partido político, sobre una decisión, sobre una norma, una ley que se acaba de aplicar. ¿Hasta qué punto podríamos saber también nosotros con nuestra educación? Nos faltan bases políticas, bases de abogacía, de leyes para tratar esos temas. Tenemos que perfilar eso. ¿Quiénes son los seres políticos? ¿Somos uno o somos todos? ¿O quiénes son, verdad? Fíjense que estos cafés filosóficos sí ayudan muchísimo a entender las cosas. Les recordamos que puede asistir cualquier persona. Están abiertos al público. Las reuniones son los lunes a las 5 de la tarde. Los lunes igual a las 5:20.
si pueden llegar un poco más, 5 o 10, para que se vayan sentando y todo. Muy bien, y yo diría que estos temas como prohibidos, entre comillas, de religión, política y qué otra cosa será. Pues lo que es... Yo diría como sexualidad, porque... Tabús, sí. Temas tabús, que dicen, no, de eso mejor no hablemos porque salimos de pleito. Al contrario, hay que hablar de ello para entendernos, para comprendernos, para tolerar, Claro. para aceptar. Tenemos que hablar de todo eso. Entonces, qué bueno que organizan estas actividades del Café Filosófico. No tienen costo. No tienen costo, puede ir incluso niños, lo hemos dicho, han opinado, sus opiniones son geniales, entonces aprendemos mucho de todos, todos aprendemos de todos, no es una conferencia, es una charla, se da una introducción y luego ya se aborda desde el punto de vista de cada quien. Entonces ahí los esperamos y ahora con el seminario socrático esperamos lograr un poco más, vamos a exigirle un poco más a los asistentes, ¿no? Si tú quieres ir, puedes ir al seminario aunque no hayas leído, pero pues realmente no vas a participar mucho. En el café sí, porque pues, no tienes que leer, pero si quieres regresar con el mismo tema, pero más profundo, ahí está el otro lunes, el seminario. Luego otro tema con el café. Y así nos vamos a ir todo este año. Y pueden proponer temas, Claro. el que sea de su interés, el que ustedes quieran abordar, en el que quieran profundizar. Muy bien, gracias por Sí, hoy, Víctor. hombre, Hugo. gracias a ti por pues, invitarme y vamos a invitar a la sociedad. Así es. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Tenemos un tema más, no se vayan.